La exigencia de Pedri a Lamine tras golazo. Arbeloa molesto con 4 jugadores. Todo esto y más en el Gambenotas de hoy. Revelan severos problemas en Madrid. Según el medio Voz Populi, el Real Madrid estaría atravesando un momento financiero mucho más delicado de lo que muchos imaginaban. El dato que ha encendido las alarmas no tiene que ver con lo futbolístico, más bien tiene que ver con la tesorería del club. Según esta fuente, el dinero disponible inmediato para operar durante este mercado de invierno era de apenas 3,4 millones de euros en caja. La cifra sorprende porque hace apenas 6 meses, al cierre del último ejercicio, el club blanco contaba con 175,8 millones de euros disponibles. Es decir, la reducción ha sido enorme en muy poco tiempo. Y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, el Real Madrid no realizó fichajes en el mercado de invierno, algo que ya es poco habitual en la política del club, pero que ahora también habrá estado condicionado por el poco margen de maniobra financiero. El motivo principal de esta caída en caja estaría relacionado con el alto volumen de inversiones que el club ha realizado en los últimos meses. Por un lado, los gastos asociados a la remodelación del Santiago Bernabéu, que está cerca de concluir, y por otro, las inversiones deportivas del pasado verano con fichajes importantes como Denhausen y Franco Mastantuono, operaciones que en conjunto habrían superado los 120 millones de euros. Aún así, los números llaman la atención porque la tesorería del club ya venía bajando desde hace tiempo. A comienzos del 2025 rondaba los 61 millones, mientras que a inicios del 2024 se acercaba a los 190 millones de euros. De acuerdo a este análisis. Eso sí, fuera de que los números preocupan, desde el entorno del club consideran que muchos de estos gastos son inversiones necesarias y previstas dentro del proyecto de la modernización del estadio y del equipo. Sin embargo, el escenario financiero empieza a generar inquietud porque coincide con un momento deportivo irregular, lo que generaría ingresos relativamente menores, así el equipo está bien, con la esperanza de que en verano hacer una inversión fuerte. Adiós a 2 del City. Se empiezan a mover cosas importantes en el Manchester City de Pep Guardiola, porque 2 nombres muy pesados dentro del proyecto podrían estar viviendo sus últimos meses en el club. El primero es Bernardo Silva. Según el periodista Mateo Moreto, el mediocampista portugués no tiene intención de renovar su contrato con el conjunto mancuniano, por lo que saldría como agente libre cuando finalice su vínculo en 2026. La información coincide con lo que ya se venía comentando en Inglaterra. Incluso Fabrizio Romano había adelantado hace unos días que la continuidad del portugués en el City era cada vez más complicada. Y lo más llamativo es que pese a que esta situación contractual, Bernardo sigue siendo una pieza muy utilizada por Pep Guardiola. A sus 31 años continúa teniendo minutos importantes en el equipo. Y claro, su salida podría convertirlo en uno de los grandes nombres del próximo mercado. Entre los posibles destinos ya suena Benfica, un posible interés del Fútbol Club Barcelona e incluso la Saudi Pro League, que lleva tiempo siguiendo su situación. Pero Bernardo Silva podría no ser el único caso que genera incertidumbre en el City. Según información de The Athletic, Phil Foden tampoco tiene asegurada su continuidad en el club pese a tener contrato hasta 2027. El motivo estaría relacionado con su rendimiento reciente. Desde el inicio de 2026, el mediapunta inglés solo ha registrado una asistencia, un bajón que también se ha reflejado en minutos desde el banquillo. Esta situación habría frenado las intenciones de la directiva de ofrecerle una renovación con una mejora salarial importante. 1. Corinthians confirma fichaje europeo. Movimiento curioso en Brasil. El Corinthians anunció oficialmente el fichaje del inglés Jesse Lingard, quien llega como agente libre tras su última etapa en el fútbol asiático. Así Lingard se suma a un Corinthians que ya cuenta con nombres conocidos como Memphis Depay, en un proyecto que busca pelear fuerte en el Brasileirao. 2. Problemas para Dro. El joven mediocampista Dro Fernández empieza a generar dudas en el PSG. Aunque fue titular ante el Mónaco y ya suma 3 titularidades consecutivas con el equipo de Luis Enrique, su continuidad en el 11 no está asegurada. Con Neves cerca de regresar, todo apunta a que Dro podría perder protagonismo justo antes del importante duelo de Champions contra el Chelsea. 3. Evacúan jugadores de Qatar. Los futbolistas españoles José Lu y Javi Martínez fueron evacuados de Qatar este sábado en un vuelo organizado por la Embajada de España tras el aumento de la tensión en la región. Ambos jugadores formaban parte de un grupo de ciudadanos que abandonaron Doha en una operación urgente coordinada por autoridades diplomáticas. 4. Neuer se vuelve a romper. El club confirmó que Manuel Neuer sufrió una pequeña rotura de fibras en la pantorrilla izquierda durante la victoria 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach. Lo llamativo es que el capitán del Bayern acababa de regresar tras casi 3 semanas de ausencia, pero su vuelta apenas duró 45 minutos antes de abandonar el partido por molestias. Con esto el joven Jonas Urbik apunta a asumir nuevamente la portería del Bayern, incluso en el importante partido de Champions ante el Atalanta.
Arrancamos los partidos del día en Inglaterra con la FA Cup, donde el Manchester City remontó y eliminó al Newcastle con un 3-1. El equipo de Guardiola empezó perdiendo tras el gol de Barnes, pero reaccionó con tantos de Savinho y un doblete de Marmoush para asegurar su pase a la siguiente ronda. El Chelsea sufrió muchísimo ante el Wrexham, pero terminó imponiéndose 4-2 en tiempos extra. El modesto equipo galés llegó a ir ganando 2 veces, pero los goles de Garnacho y João Pedro en la prórroga terminaron inclinando la balanza para los londinenses. Y también en Inglaterra, el Arsenal avanzó con sufrimiento tras vencer 2-1 al Mansfield. Madueke abrió el marcador, Evans empató para los locales y finalmente Eberechi apareció con un potente disparo para darle el pase a los Gunners. Lamine Yamal le da el triunfo al Barcelona en San Mamés. El Barcelona consiguió una victoria muy valiosa en la liga, tras imponerse 1-0 al Athletic Club en San Mamés, gracias a un gol de Lamine Yamal en la segunda mitad. Con este resultado, el equipo blaugrana llegó a 67 puntos y se mantiene en la cima del campeonato. El partido comenzó con un Athletic muy intenso, aunque el primer tiempo terminó sin goles. Tras el descanso, el técnico Hansi Flick movió el banquillo y dio entrada a Pedri, quien cambió el ritmo del partido y ayudó al Barcelona a tener mayor control del balón en el campo rival. El momento decisivo llegó al minuto 68. Pedri filtró un gran pase al área y Lamine Yamal apareció para definir con un zurdazo cruzado que se coló a la escuadra para el 1-0 definitivo. En el cierre, el Athletic intentó reaccionar con Oian Sanset e Iñaki Williams, pero el Barcelona supo defender la ventaja y aseguró 3 puntos claves para mantenerse firme en lo más alto de la liga. Pedri al final habló y le dio un consejo a Lamine. Sin el movimiento de Fermín no se hubiese dado el golazo, pero luego donde la pone, imposible para el portero. Le he dicho que de nada por la asistencia, es muy joven, no tiene que conformarse e ir a por más. Arbeloa molesto con estos 4 jugadores. Gambeteros, parece que hay tensión en el Real Madrid. Según reportes del medio OneFootball, el técnico estaría especialmente molesto con 4 jugadores del plantel por situaciones que el cuerpo técnico considera evitables y que han terminado afectando al equipo. El caso que más suspicacias ha generado es el de Eduardo Camavinga. El mediocampista francés se ha perdido 2 partidos debido a una dolencia dental que, según reportan, no ha sido resuelta en más de una semana. Lo que ha llamado la atención dentro del club es que el jugador entrenó con normalidad antes de viajar, lo que ha provocado dudas sobre la situación y cierta incomodidad en el cuerpo técnico. Pero no es el único caso que ha generado enfado en el banquillo blanco. Arbeloa también habría mostrado su molestia con Franco Mastantuono después de la tarjeta roja que vio ante el Getafe, una expulsión que el staff considera completamente evitable. A esto se suman Danhausen y Carreras, quienes habrían forzado su 5ª tarjeta amarilla en acciones consideradas innecesarias, lo que terminó dejando al equipo sin ellos en un momento delicado del calendario. Para el cuerpo técnico, todas estas situaciones han provocado que el grupo quede desprotegido en un tramo de la temporada donde la exigencia y el compromiso deben ser máximos. Y este malestar podría tener consecuencias inmediatas de cara al partido contra el Manchester City. Arbeloa estaría considerando algunos cambios importantes en el 11. Por ejemplo, Ferland Mendy parte con ventaja sobre Carreras después de su buen rendimiento en Vigo, mientras que el joven Thiago Pitach empieza a ganar terreno para ocupar el puesto de Camavinga si el francés finalmente regresa a la convocatoria. Dentro del vestuario, el mensaje del entrenador permanece claro: el nivel del compromiso mostrado por jugadores como Asensio, Dani Carvajal, que incluso se han forzado físicamente para estar disponibles, es el estandarte que Arbeloa quiere ver en el equipo.